Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de junio del año 2024. Hoy toca hablar de la ley de restauración de la naturaleza. Veremos un artículo de Euronews donde intentan defenderlo. Luego veremos con Libre Mercado, Jara y Sedal o La Gaceta de qué va esto, porque es un auténtico suicidio para el sector primario, o mejor dicho, un asesinato, porque el sector primario no creo que quiera participar de esto. Hablaremos también de cómo el Supremo le ha quitado la razón a Marlaska y se la ha dado a Pérez de los Cobos con 3 nombramientos que le había hecho. Hablaremos de la financiación de Cataluña, hablaremos de la decisión de García Ortiz contra los fiscales y hablaremos de la visita de Milei, que le intenta acotar el gobierno, y también tenemos que hablar del cisma que se ha creado con Sumar a raíz de la financiación de Cataluña y de alguna cosita más que iremos viendo. Disculpad por la voz, que la tengo un poco tomada. Vamos a empezar con la ley de protección de la naturaleza, de restauración de la naturaleza. ¿Qué es la Ley de Restauración de la Naturaleza y qué implica su aprobación? Se trata de la primera normativa de este tipo que ha sido aprobada a nivel europeo, es decir, un cambio de paradigma. Tras meses de deliberaciones, por fin se ha aprobado la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza. Aquí hay que decir que después del resultado de las últimas europeas, parece que los burócratas de Bruselas no entienden por dónde va las demandas del pueblo, porque una de las cuestiones que llevaban los partidos soberanistas mal llamados de extrema derecha era proteger al sector primario, y a pesar del resultado que ha salido de las urnas, han decidido huir hacia adelante. De hecho, lo han hecho contando con ministros, no con el Europarlamento. La Unión Europea castiga al sector primario, sí, pero esto ha sido tras una reunión de ministros. Me gustaría saber por qué están haciendo esto. Yo tengo 2 posibles explicaciones. Navaja de Oca, me voy a quedar con la más sencilla. La primera, que puede ser que los burócratas de Bruselas quieran atraer el voto de los ecologistas porque han hecho sus cálculos y hay más ecologistas que personas que viven del sector primario, como puede ser pescadores, ganaderos o agricultores. Puede ser que piensen que la naturaleza es un jardín bucólico estilo Bambi, o, más probable, que tengan intereses personales detrás, como puede ser satisfacer a grandes magnates como Bill Gates, que tienen enormes monocultivos de hectáreas y hectáreas, o favorecer los intereses de terceros países, es decir, que estemos hablando de corrupción. Tras meses de deliberaciones se ha aprobado la controvertida ley. Se trata de la primera norma de este tipo a nivel europeo y tiene como objetivo restaurar ecosistemas dañados e impulsar la biodiversidad en la región. No hay tiempo para pausas en la protección de nuestro medio ambiente, dice el ministro de Medio Ambiente de la región de Bruselas. Hoy el Consejo de la Unión Europea opta por restaurar la naturaleza. Las organizaciones ecologistas han celebrado la aprobación de la ley y bueno, la ley de restauración pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas. Esto, pues, como declaración de intenciones estaría muy bien para el año 2030 y todos los ecosistemas para el año 2050, es decir, para el año 2050 estaríamos hablando de que todo sería naturaleza, no habría espacio para agricultores y ganaderos. Es la primera ley de este tipo de alcance continental, con objetivos y obligaciones vinculantes, y se pretende restaurar el 80% del territorio. Pues esto es una locura. ¿Por qué tan polémica? Pues a finales de este año recibió un impulso la Conferencia de Naciones Unidas y de facto, pues lo que esto va a conseguir es que la producción agraria se traslocalice a países como Marruecos, Sudáfrica y acabar con el sector primario en Europa. Quien crea que un agricultor español o que un ganadero español, con todas estas restricciones, teniendo que poner en barbecho o entregarlo a que sea comunal sus tierras y que no pueda emplear productos fitosanitarios y que tenga que acatar toda esta legislación y, como veremos después, enfrentar a su ganado a enfermedades que transmiten los animales salvajes, o entregando su ganado a las fauces del lobo con un productor de Marruecos que puede hacer lo que le dé la gana, pues la lleva clara. Es que es imposible. Tú no puedes competir cuando estás en desigualdad de condiciones. Que esto no se trata de ser intervencionistas y de denostar el libre mercado. Se trata de que los estados europeos están creando un hándicap para el productor local. Le están poniendo palos en la rueda. ¿Por qué protestaron los agricultores contra la ley? Los agricultores afirman que la normativa supone una carga adicional para un sector ya muy afectado por el cambio climático, señalan normas contradictorias que a la vez exigen que los agricultores reduzcan su impacto medioambiental y aumenten la producción, lo cual es imposible, o lo uno o lo otro, y con la suspensión de las subvenciones a los combustibles y la normativa sobre emisiones, los agricultores se quejan de una falta de apoyo a la transición ecológica. Desde La Gaceta nos dicen
Los 27 han adoptado este lunes la ley de restauración con la abstención de Bélgica y el rechazo de Finlandia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia. Es decir, esto no ha sido votado por el Parlamento Europeo, sino que esto ha sido votado por los estados. Es decir, España ha votado a favor de esto. Diario de Burgos. Denuncian que los ciervos contagian la sarna al ganado. Tú como ganadero te tienes que hacer cargo, te tienes que hacer responsable de tu ganadería. Pero ¿quién se hace responsable de que un ciervo o un jabalí le pegue la tuberculosis o le pegue la sarna a tu ganado? Porque luego te hacen sacrificarlo. Esto por no hablar de que estos mismos ciervos destrozan los cultivos. Ahora hablo de la ganadería. Contagian enfermedades, tú tu ganado lo tienes que tener vacunado, tienes que hacer saneamientos, pero de nada sirve si luego viene un animal salvaje y contagia tu ganado. Esto por no hablar del lobo. El campo contra la ley de restauración de la naturaleza. El ecologismo radical no acepta el resultado de las europeas. La aprobación de la ley de restauración de la naturaleza por parte de la Unión Europea ha vuelto a levantar una ola de indignación en el sector agrario, el cual no ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar esta normativa a pesar de las múltiples protestas de los últimos años. Que aquí también me llama la atención que burócratas cosmopaletos urbanitas vayan a legislar sobre los pescadores, los ganaderos y los agricultores cuando desconocen las dinámicas de estos trabajos porque no han puesto un pie en el campo más que para hacer senderismo o para ir a esquiar. No hay medio ambiente con una agricultura muerta ni seguridad alimentaria con una rentabilidad degradada. La principal amenaza para los agricultores es la falta de sostenibilidad ambiental, social y económica de las explotaciones, asegura el presidente de Asaja, Cristóbal Aguado. Frente a las palabras de Rivera, que calificaba como película de terror la tramitación de la LRN, Aguado ha contestado que lo que sí es de verdadera película de terror es la nueva normativa que añadirá más restricciones únicamente a los agricultores europeos. Que esto llama la atención que luego cualquier país, maltratando animales, destrozando el medio ambiente, regando con aguas fecales, pueda exportar a Europa. Porque al agricultor español o al ganadero español o de cualquier país de la Unión Europea, perdonad por la voz, se le exigen controles de calidad, que estoy de acuerdo con ellos, pero puedes exportar a Europa sin cumplir con esos controles. Vox pedirá la derogación de la ley de restauración de la naturaleza en cuanto se constituya la Eurocámara. Buxade anuncia que lo primero que harán los 6 nuevos eurodiputados de Vox será una propuesta de acto de la Unión Europea para derogar el reglamento aprobado hoy por el Consejo. El jefe de delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Buxade, ha anunciado que lo primero que harán los 6 nuevos eurodiputados, tras duplicar escaños en las pasadas elecciones, será pedir la derogación inmediata de la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada esta misma mañana tras una reunión de los ministros de Medio Ambiente celebrada en Luxemburgo. Esta aprobación definitiva, impulsada por el socialista español César Luena, se produce pese a intentos de bloquear, gracias a Víctor Orbán, aquí hay que decirlo, que Hungría habría hecho más por los agricultores españoles que el propio PSOE, que como vemos es el que está detrás de esta ley, tras aprobarse la posición del Parlamento Europeo. Este reglamento cuenta con un amplio rechazo del sector agrario, al suponer una amenaza directa para las actividades del sector primario. La ley obliga a restaurar al menos el 30% de los hábitats degradados y a transformar la agricultura y ganadería hacia prácticas sostenibles, por lo que podría devastar la producción agropecuaria en España. Toca ahora hablar de Begoña Gómez. Begoña acusa al juez de vulnerar sus derechos y no aclarar por qué hechos la investiga, pues por corrupción y por tráfico de influencias. La defensa de Begoña, que está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva al considerar que en su respuesta a su petición de conocer qué hechos mantiene la causa, no aclara el asunto. De hecho, si lo aclaró, lo vimos ayer. Así consta en un escrito de su letrado. Camacho recuerda en su escrito que la Audiencia Provincial de Madrid indicó en su auto de respuesta a la Fiscalía que solicitaba el archivo de las actuaciones, que de los 3 bloques de hechos que se mencionaban en la denuncia a manos limpias se estimaba que solo existía una base probatoria suficiente para investigar los hechos. Hablando ahora de la Fiscalía, García Ortiz se impone a los fiscales del procés. La Junta apoya por la mínima amnistiar la malversación. La Junta de Fiscales ha terminado por respaldar el criterio de Álvaro García Ortiz. El fiscal general se ha notado el apoyo de la mayoría del órgano, aunque por un margen ajustado, de hecho tan ajustado que lo ha decantado ha sido su voto. Fuentes del órgano presentes en la deliberación indican que la tesis del fiscal se ha impuesto por 19 votos, incluido el suyo, frente a los 17 que han recabado los 4 fiscales del proceso y una abstención.
Aquí cabe el famoso vídeo de Pedro Sánchez de quién depende la fiscalía del gobierno, pues ya está. Victoria por la mínima, la reunión, que se ha alargado toda la mañana, ha arrancado con la intervención de los fiscales del procés, que han defendido los motivos por los que han mantenido su postura hasta el final. El PSOE tienta a Esquerra recuperando su propuesta contra el dumping fiscal de Madrid. No es que Madrid sea un paraíso fiscal, no puede serlo porque España es un infierno fiscal, sino que en Madrid han quitado los impuestos autonómicos para intentar compensar de esta forma la sangría fiscal del Estado. El PSOE es consciente de que aún le quedan algunas zanahorias para tentar a Esquerra. Su oferta de presidir la mesa del Parlamento y una corte de asesores para compensar la salida del gobierno no fue suficiente. Consideran que se puede reconocer la singularidad catalana sin necesidad de aprobar un sistema bilateral, al margen de un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los socialistas ratifican que hay una voluntad política en cumplir esta promesa. No, lo que hay es una voluntad de acabar con la soberanía del país y sobre todo de crear una asimetría, porque es que aquí se pueden plantear de dos maneras este problema. Uno, desconcentrar todas las haciendas, sería interesante para que se pueda competir entre territorios, y la otra, tener una hacienda central. Lo que no puede ser es crear una asimetría, porque entonces estás favoreciendo, privilegiando a dos territorios que son la Comunidad Vasca y Cataluña. O desconcentras la hacienda para todas las comunidades, o la centralizas. Lo uno o lo otro. Lo que no puede ser es crear esta asimetría porque estás dando un trato de favor. Barbón llama a Ferraz, bueno, ya vemos que en Asturias no están conformes. Nuevo frente en la legislatura, los partidos de Sumar se revuelven contra la financiación singular del gobierno para Cataluña. La portavoz de Compromís ha advertido al PSOE de que no apoyará la financiación singular para Cataluña si no se aborda también para Valencia. Esto por otra parte era de esperar, y es lo que tiene tener un gobierno que va contra natura porque Sánchez perdió las elecciones y ha tenido que pactar con todos que tienen intereses contrapuestos. La portavoz de Compromís ha denunciado en el Congreso que la propuesta del PSOE es mentira y que no tiene virtualidad. En este sentido, ha desgranado que en Sumar son conscientes de su posición y que no hay problema entre los aliados, dado que el acuerdo del gobierno con el PSOE se incluyó la necesidad de compensar a Valencia. Y por otra parte, el PP, que ahora protesta, en su momento también lo propuso. El PP prometió trabajar para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. Salir de la crisis económica, nuestra prioridad. Punto número 2. Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. ¿Y qué pasa con Cantabria o con Extremadura o con Murcia? ¿Por qué esta región tiene que tener este trato de favor y los demás territorios no? No tiene ningún sentido. Varapalo a Marlaska. Varapalo del Supremo a Marlaska tumba el nombramiento de 3 generales de la Guardia Civil y avala a Pérez de los Cobos, que os recuerdo que fue cesado, y el Supremo le dio la razón. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha estimado los recursos presentados por Diego Pérez de los Cobos contra los reales decretos de nombramiento de 3 generales de la Benemérita. Estos nombramientos se habrían producido el pasado mes de diciembre después de que el Supremo anulara en septiembre lo que había registrado en 2021 a raíz del veto de Marlaska al coronel. Fernando Grande Marlaska en mayo de 2020 cesó al coronel Pérez de los Cobos, como os comentaba, por realizar un informe sobre la posible influencia del 8M en la expansión de la enfermedad por la cual nos encerraron de forma inconstitucional. Marlaska tuvo que restituir al coronel. Así, el Consejo de Ministros nombró el pasado mes de diciembre a otros 3 generales, por lo que Pérez de los Cobos volvió a recurrir dichos nombramientos. El Constitucional permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres. La consecuencia de hipersexualizar a los menores, como están haciendo, es que la gente comience a tener relaciones cada vez a edades más tempranas, con embarazos no deseados, pero también con enfermedades de transmisión sexual que se van disparando en España año tras año. Aquí lo lógico sería intentar plantear soluciones como campañas de usos de anticonceptivos, soluciones como ayudas a la maternidad, soluciones como ayudas a las familias, soluciones como que las jóvenes que quedan embarazadas puedan tener algún tipo de ayuda para compaginarlo con sus estudios o con su carrera profesional, pero no, aquí optamos por la vía fácil en un país con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, en un país en el cual la cifra de abortos año tras año anda en torno a 100.000, que es una barbaridad. Aproximadamente un tercio de los embarazos acaban en aborto en nuestro país. Por 7 votos contra 4, el Tribunal Constitucional blinda la ley Montero del aborto tras avalar la modificación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo. No lo llamemos interrumpir el embarazo porque interrumpir quiere decir que lo puedes reanudar. Si tú matas al feto, luego no lo puedes reanudar. No es interrumpir el embarazo, es abortar.
un exceso que ya fue denunciado en su momento por los 4 magistrados. De hecho, según ha podido adelantar este diario, la ponente del fallo, Laura Borràs, ha justificado con argumentos ya empleados en la sentencia que dio luz verde al aborto de acuerdo con el sistema de plazos, 13 años después de su entrada en vigor, haciendo referencias literales a párrafos contenidos en dicha resolución. La ley de medios que quiere aprobar Sánchez. El pasado 11 de abril, el Parlamento Europeo sometió a votación una ley para proteger el pluralismo y la independencia de los medios, todo esto entre comillas. Pretendían proteger el cuarto poder de la constante utilización y dependencia de la clase política. En la ley a la que Vox se opuso con los votos de Germán Tertsch y Buxadé fue votada a favor por un total de 464 eurodiputados, entre ellos miembros del Partido Popular Español. Los principales propósitos es proteger la independencia editorial, proteger las fuentes periodísticas, en particular frente al uso de programas espía, pero como todo en esta vida se puede emplear también con el fin contrario, que sería censurar, y de hecho Sánchez probablemente lo quiera hacer en esa línea. Finalmente, para acabar el podcast de hoy, el gobierno avisa a Milei ante su nueva visita a España está obligado a guardar respeto a nuestras instituciones, entiéndase Begoña como institución, que esto ya es ridículo. Si el viaje se produce finalmente, Pilar Alegría ha confiado en que las declaraciones que pueda realizar el mandatario mantengan siempre un respeto hacia las instituciones. Milei respeta las instituciones de España, pero si los ministros españoles le llaman drogadicto o fascista, es normal que a título personal y no a título de Argentina, por más que aquí lo quieran plantear como una crisis diplomática entre España y Argentina, se defienda. Es que es normal que se defienda y hace bien en defenderse. Quien inicia las hostilidades es el gobierno de Sánchez. El gobierno optó por llamar a consultas a la embajadora, lo cual, por cierto, perjudicó a los españoles que viven en Argentina, y procedió a convocar al embajador argentino en Madrid. Todo un circo para desviar la atención de la corrupción de Begoña. Con esta noticia concluimos el podcast de hoy, día 18 de junio, y gracias a todos por verme y disculpad por la voz.